Hola, soy Fabián Andrade y hoy junto a mi compañera Daniela Navarrete vamos a hablar sobre las habilidades de comunicación, basándonos en una charla TED realizada por Cristian Rico. ¿Quién es Cristian Rico? Cristian Rico es un consultor político y empresarial experto en oratoria romana, por lo cual es una persona bastante involucrada en el mundo de la comunicación. Voy a exponer un mapa mental en el cual resumimos todas las ideas expuestas por Cristian Rico en su charla. Lo primero de lo que voy a hablar es esta rama en la cual decimos que es algo esencial. ¿A qué nos referimos con esencial? ¿O por qué es esencial? Porque nos permite la transmisión de información entre individuos o nos permite expresar nuestras ideas. Además, Cristian Rico dice que nos permite desarrollarnos como personas. ¿Esto por qué? Porque la comunicación en sí la utilizamos para generar relaciones o llegar a acuerdos con otros. Cristian Rico además cita a Pericles, que es un antiguo orador de Atenas, con esta frase: el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. ¿Qué quiere dejarnos Cristian Rico mostrándonos esta frase? Que no importa cuánto estudiemos o cuánto sepamos, si no sabemos expresar lo que nosotros decimos, no vamos a generar la credibilidad o el impacto que nosotros querramos tener. Así que por eso es algo esencial. Yéndonos a la segunda rama, en la cual Cristian habla de las habilidades de la comunicación, las separamos en dos. Cristian habla del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Vamos a empezar hablando de la verbal. Acá Rico nos dice dos cosas. Habla sobre la voz, y la voz aguda y la voz grave. Lo que habla es que dependiendo de la voz que nosotros utilicemos, vamos a tener una imagen para las otras personas. La voz aguda no se relaciona, por ejemplo, con liderazgo. Y se relaciona además con un menor rango en trabajo. Ya que si nosotros hablamos agudo, no vamos a tener un impacto a que si nosotros hablamos con la voz grave. Que es lo que dice Cristian Rico, que está relacionado con el liderazgo. Y además motiva para cumplir objetivos. Luego habla sobre el lenguaje no verbal. Acá hacemos cuenta a tres cosas: la postura, gesticular y la emotividad. En la postura, Cristian Rico dice que debemos tener la postura erguida porque esto genera confianza y hace ver a la gente que el que está exponiendo es alguien que sabe, alguien que es un líder. Por lo tanto, al momento de hablar tenemos que tener una postura erguida. Luego, gesticular. Y cuando gesticulemos, nuestros gestos tienen que tener congruencia con lo que uno dice. Y además, estas expresiones tienen que reflejar lo que nosotros queremos decir. Por lo tanto, todos los gestos que nosotros vayamos a hacer tienen que estar relacionados directamente con lo que nosotros estamos diciendo. Y luego habla sobre la emotividad, haciendo alusión a la empatía, hablando sobre neuronas espejo, que a lo que quiere decir eso son las neuronas que nos hacen, por ejemplo, sonreír cuando nosotros vemos a alguien sonreír, o estar triste cuando alguien está triste. Es lo que nosotros llamamos empatía. Y esta se puede utilizar para la manipulación, haciendo uso de la empatía. Bueno, yéndonos a la otra rama, están las ventajas de la comunicación. ¿Cuáles son las ventajas? Si tenemos buena comunicación y hacemos buen uso de esta, podemos generar varias cosas, en las cuales Cristian Rico habla sobre confianza, liderazgo, sociabilidad, sobresalir en tareas, ser atractivo y ser emotivos, los cuales él toma como ventajas. Luego tenemos la otra rama, que son los impedimentos al comunicarnos. ¿Cuáles son estos? Bueno, están tres principales de los que habla Cristian Rico: el miedo, la crítica y la programación infantil. El miedo lo que genera es subordinación y dificultad para comunicar, ya que si nosotros tenemos miedo al hablar, no vamos a poder comunicarnos de una forma óptima, vamos a trabarnos, etc. Luego está la crítica. A lo que se refiere Cristian es criticarnos a nosotros mismos, el pensar qué van a decir los otros, qué van a pensar de nuestra charla, o por ejemplo, si nos falta algo, si es que van a pensar que estoy gordo, si es que tengo el cierre abajo,
Cualquiera de esas cosas hacen alusión a crítica, que además esto hace que no nos enfoquemos en nuestro discurso y nos enfoquemos en otras cosas. Y básicamente se resume en pensar en el qué dirán los otros. Y luego está la programación infantil, que genera dificultad para expresarse y crea pérdida de opinión. ¿Qué es la programación infantil? Cristian Rico es un ejemplo de cuando uno es chico y quiere dar su opinión con los adultos y ellos te dicen no te metas porque están hablando los adultos. Eso se puede considerar como programación infantil, ya que estás privando al niño de dar su opinión, y lo cual más adelante en el futuro, cuando ese niño sea grande, va a tener una pérdida de opinión. Y finalmente podemos hablar de la última rama, que son los tips que nos da Cristian Rico para ser buenos comunicadores, los cuales son prestar atención a lo que uno quiere decir, que es uno de los impedimentos, que es la crítica, que genera que tú pienses en otras cosas y no en tu discurso. Por lo tanto, uno de los tips es prestar atención a lo que uno quiere decir. Luego, no tener miedo a comunicarse, ser emotivos al momento de comunicarnos y exponerse ante los demás. No tener miedo a decir lo que uno quiere decir, y siguiendo esos tips, uno debería ser un buen comunicador. Nuestra tesis es: las habilidades de comunicación son fundamentales para el desarrollo personal e interpersonal de los seres humanos. La habilidad comunicativa comprende un amplio escenario, porque existe una comunicación que es verbal y que no es verbal. Además, se observa una diversidad lingüística. El ser humano no solo se comunica a través de la lengua, sino que también lo hace a través de la gestualidad, de la expresión emocional y corporal y de la comprensión de estas diferencias. Es por esto que las habilidades comunicativas se desarrollan durante toda la vida con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y de la sociedad humana. Gutiérrez, en 2009, comenta que el término comunicación viene del latino comunicare, que significa hacer partícipe a alguien de algo, es decir, entenderse con alguien, es decir, la acción de poder comunicarse. Por lo tanto, la comunicación sí es el hecho fundamental de los seres humanos, donde se hallan en unión con el mundo y la relación con ellos mismos, a través del cual se transmiten experiencias e información sobre el mundo circundante con otras personas dentro de un contexto determinado. Otro estudio, en 1967, se refiere a la existencia del ser humano y cómo participa éste en el complejo proceso de poder adquirir las reglas de comunicación, que ignora por completo en qué consiste este conjunto de reglas, en ese cálculo de lo que es la comunicación humana. Este tópico sí es importante para el desarrollo personal y la relación con las demás personas, ya que gracias a esto nosotros somos capaces de compartir nuestras ideas, transmitir emociones, llegar a acuerdos con otros individuos y poder progresar en el trabajo, en el amor o en cualquier otro ámbito. Además, señala Paul que las personas suelen cometer grandes fallos en el proceso de comunicación, lo cual dificulta al final poder llegar a acuerdos o consolidar relaciones. Además, otro estudiador del tema, Wainwright, en 1993, esclarece que la comunicación no verbal tiene valor en sí misma, ya que puede contribuir al desarrollo personal y a sacarle mayor partido al potencial humano por su influencia en la imagen de nosotros mismos y en el efecto de este sobre los demás. Además, Daniel Farsani, que era un inglés especialista en comunicación no verbal, dice que esta posee hasta el 55% de impacto en la comunicación. Por lo tanto, sí es un factor importante al momento de querer expresarnos ante una persona o ante una audiencia, usando el espacio físico con las manos, los pies, para dar a conocer nuestras ideas y nuestros puntos de vista de la manera más óptima, y poder desenvolvernos como buenos comunicadores, es decir, desarrollarnos al final en lo que son las relaciones humanas, las relaciones sociales. Varios otros estudios exponen que la falta de relaciones comunicativas, sobre todo en edades tempranas, puede generar un déficit de las habilidades sociales con repercusiones en el desarrollo interpersonal posterior de estas personas. Por lo tanto, nuestra evidencia en este estudio sí demuestra que tener buenas habilidades comunicativas, que el desarrollo de estas habilidades comunicativas nos permite poder desarrollarnos y desenvolvernos de manera exitosa, tanto en lo personal como en lo social.